Buenos días, vamos a comenzar a estudiar el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, vamos a empezar en el versículo 1. Espero que todos ustedes se encuentren bien, yo me encuentro lo mejor y así vamos a empezar la clase de hoy. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías y lo proclamó rey en lugar de Amasías, su padre. Uzaías tenía entonces 16 años de edad. Después de que el rey Amasías descansó para siempre entre sus antepasados, Uzaías reconstruyó el arca y la restituyó a Judá. Tenía Uzaías 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén, y su madre se llamaba Jagolías. Llamaba a Jogolías en Jerusalén. Fíjate lo que dice aquí. Okay. El hermano Amasías descansó, y ¿quién fue el que lo reconstruyó? Uzaías, que era su hijo, fue el que empezó a reinar y tenía 16 años cuando comenzó a reinar. Y reinó por 52 años en Jerusalén. Su mamá se llamaba Jecolías. Versículo 4. Y Utías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal como había hecho Amasías su padre. Fíjate, mientras vivió Zacarías, que era un hombre entendido de visiones de Dios, Uzaías no dejó de buscar a Dios, y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. Fíjate lo que podemos ver aquí, ¿no? Uzaías tuvo también un ejército aguerrido, y su gente salía de la guerra de visiones y había preparado. A ver, no, mentira, no estoy aquí. Ok. Ahí, ¿dónde estoy yo ahora? Ok. Había hecho Amasías, mientras Zacarías vivió, ¿qué sucedió? Que mientras vivió Zacarías, Uzías hacía todo lo mejor que era por Dios entendido. Uzaías no dejó de buscar a Dios, y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Lo que podemos ver es de que mientras que Zacarías vivía, Uzaías nunca dejó de buscar a Dios, y mientras que él buscaba a Dios, ¿qué sucedía? Que Dios le daba prosperidad. Entonces lo que podemos ver es que mientras usted busca al Señor y esté siempre con el Señor siempre le va a dar prosperidad. 6. Uzaías salió a combatir contra los filisteos y derribó a la muralla de Gad, la muralla de Jabnea y la muralla de Azov. Además se reconstruyó ciudades en Azov, en la tierra de los filisteos. Dios le dio apoyo contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los edomitas. Fíjate, Dios le dio apoyo. Esto está en el 7. Dios le dio apoyo. ¿Por qué Dios le dio apoyo a él? Porque Dios siempre se preocupa por sus hijos, porque Dios siempre busca a las personas que están haciéndole caso y que están haciendo la cosa como quiere. Por eso fue de que Dios se preocupó y le dio todas esas cosas. Y Dios siempre se preocupa por todas las personas que hacen lo que Él desea, que hagan la voluntad de Dios. 8. Y los amonitas le pagaron tributo a Uzías. Su fama se extendió hasta la frontera de Egipto, pues se hizo muy poderoso, y toda la fama se llegó. ¿Por qué? Por mediación del Señor, y aparte de eso, que él estaba haciendo las cosas del Señor. Cuando usted hace siempre las cosas del Señor y para el Señor siempre va a estar con usted, como estuvo con Uzías y con muchas personas que nosotros hemos estudiado en la Biblia, que han hecho la voluntad de Dios. 9. Edificó torres en Jerusalén junto a la puerta de ángulo
junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Edificó también torres en el desierto, y como tenía muchos ganado en la llanura y en los valles y viñas y campos de cultivo, en los montes y en los llanos fértiles, abrió muchas cisternas, pues era dado a la agricultura. Estaba haciendo las cosas de Dios. ¿Y qué sucedió? De que Dios le estaba dando riqueza y de que Dios le estaba dando cosas. Tenía muchos ganados, edificó torres y hizo muchas cosas por Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba bendiciendo. 11. Usaías tuvo también un ejército aguerrido y su gente salía a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista que había preparado el escriba Yehiel, el gobernador Masías y uno de los funcionarios del rey llamado Anías. Todo eso estaba muy bien. 12. El número total de los jefes de familia valientes y esforzados era de 2.600. Al mando de esto estaba el ejército compuesto de 307.500 guerreros fuertes y valientes que apoyaban al rey contra sus enemigos. Él está fortalecido, el ejército que tiene es grande, todo lo que tiene es grande, y la ganadería, todo. ¿Y por qué todo eso? Porque él está haciendo las cosas como Dios quiere. Y cuando usted hace las cosas como Dios quiere, Dios siempre va a estar con usted. 14. Además, Usaías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedra. Construyó en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros que arrojaban flechas y piedras enormes y las instaló en la torre y en los baluartes, y su fama se extendió muy lejos porque fue ayudado en gran manera hasta llegar a ser muy poderoso. El Señor lo seguía ayudando. Fíjate que hasta construyó, inventó máquinas que tiraban, arrojaban flechas y piedras desde arriba del edificio. Inventó, como se puede decir ahora, como tanques de guerra que tiran lejísimo. Entonces él inventó eso. ¿Tú me entiendes? ¿Y por qué hizo todo eso? Porque el Señor estaba con él. Aparte de eso, el Señor estaba con él porque él estaba haciendo las cosas que el Señor le encomendaba. Si nosotros hacemos las cosas que el Señor nos encomienda, el Señor va a estar siempre con nosotros. Pero, ahora vamos a ver aquí en el 16 lo que pasa. Fíjate cómo dice aquí. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció y se fue su ruina, y se fue su ruina, porque se rebeló contra el Señor, su Dios, y hasta entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Fíjate lo que hizo ahora en el 16. Fíjate lo que sucedió en el 16. El Señor estaba con él. ¿Por qué? El Señor le dio poder, le dio todo, las cosas que él quería. ¿Por qué? Porque él estaba haciéndole caso al Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? De que ya se engrandeció, y ya empezó a coger poder. Y entonces, ¿qué hizo? Se rebeló contra el Señor. Se rebeló contra el Señor de hasta una forma de que fue a prender incienso en el templo. ¿Tú me entiendes? Fue al altar, en el altar del incienso, ¿ok? Entró en el templo y fue a quemar incienso en el altar. Cuando eso no lo debía hacer, porque eso nada más que lo pueden hacer los sacerdotes, pero que él empezó a tener fortaleza, a tener un ejército grande, a tener unas cosas grandes. ¿Y qué hizo? Ya pensó de que lo tenía todo, y entonces ¿qué hizo? Se rebeló contra Dios. Y eso mismo le sucedió a él. A muchos de nosotros nos sucede, que nosotros cuando tenemos una posición estamos por abajo y estamos bien con Dios, pero cuando ya tenemos una posición, ya nos creemos que somos los jefes de todo, los dueños de todo, y que no vamos a hacer las cosas de Dios y hacemos las cosas a nuestra manera. Entonces vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver lo que sucede. En el 17, fíjate como dice, pero el sacerdote Azarías, entró tras él, acompañado de 80 valientes sacerdotes del Señor, y se opusieron al rey Uzarías. Le dijeron: Usías, el quemar incienso del Señor no te corresponde a ti, sino solo a los sacerdotes.
descendientes de Aarón que han sido consagrados para quemarlo. Sal ahora del santuario porque has pecado delante del Señor Dios. Eso no es nada horroroso. Entonces fíjate lo que sucedió, que el sacerdote Azarías cogió y con 80 valientes soldados, sus sacerdotes también del Señor, ¿qué hicieron? Se pusieron, fueron y le dijeron, porque él era el rey, pero fueron donde está el rey y le dijeron, lo que usted está haciendo no está correcto, porque usted no está encargado aquí para quemar incenso. Los únicos que pueden quemar incenso son los descendientes de Aarón, los sacerdotes. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué usted está haciendo eso? Y lo que usted está haciendo es un pecado. Entonces fíjate lo que hizo él, Azarías, Azarías lo confrontó y le dijo lo que estaba haciendo mal. ¿Por qué? Porque él sabía bien de que lo que estaba haciendo era mal. Y entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Muchas veces nosotros vemos personas que son ¿cómo se llama esto? Los pastores de nuestra iglesia, que son los ancianos de nuestra iglesia, los líderes de nuestras iglesias, y ellos están haciendo cosas malas que nosotros sabemos bien de que eso no está bueno. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros no le decimos nada. Nosotros tenemos que ir a donde están ellos y decirles lo que está sucediendo. Y eso es lo que podemos nosotros aprender. Nosotros tenemos que hacer cosas que ayuden al Señor, no cosas que vayan en lo contrario al Señor. Y ahí lo que podemos ver que Azarías que hizo fue y le dijo al rey lo que estaba haciendo mal. Todos nosotros cuando veamos a cualquier hermano, a cualquier líder haciendo cualquier cosa mala, nosotros con mucho respeto vamos y se lo decimos. Y si se pone bravo, que se ponga bravo, pero nosotros tenemos que estar con Dios y hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. No dejar que la gente haga lo que hiciera, porque lo que estaba haciendo él era un pecado. Y era el rey. Usaías lo que estaba haciendo, era un rey. Era un pecado. Y quemar incienso, él no tenía que quemar incienso, no podía, ni debía. Los únicos podían quemar incienso eran ¿quién? Los sacerdotes. ¿No me entiendes? Los levitas que estaban encargados en eso. 19. Uzías, que tenía en la mano un incensario, se llenó de ira y fue tanta su ira contra los sacerdotes que allí en el templo del Señor delante de los sacerdotes y junto al altar del incienso le brotó lepra en la frente. Al ver el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes que Uzaías tenía lepra en la frente, rápidamente hicieron que abandonara el lugar, y como el Señor lo había herido, hasta él mismo se dio prisa en salir. Fíjate lo que sucedió. Él se agüitó. ¿Qué hizo? Uzaías se agüitó con ellos porque le dijeron la verdad. Entonces, ¿qué hizo? Cogió el incenso y lo tiró del piso. Entonces Dios lo castigó. Le dio una lepra. Le puso una lepra ¿en qué? En la frente. Le dio una lepra en la frente. ¿Qué hizo? Que los sacerdotes cuando lo vieron eso, lo sacaron de ahí porque ahí no puede, va a contaminar el templo. Lo sacaron de ahí. Entonces él mismo, al darse cuenta de que estaba sucio ya, salió de ahí también. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces cuando nosotros le decimos a las personas la verdad, ellos se agüitan, pero no, aunque se agüiten, eso no tiene que ver, uno tiene que decirle la verdad y las cosas de Dios. 21. Y así el rey Uzías fue excluido del templo del Señor y se quedó leproso hasta el día de su muerte. Vivió como leproso en una casa apartada, y su hijo Jonatán quedó a cargo del palacio real y del gobierno del pueblo. Los demás hechos de Uzías primero y el último los escribió el profeta Isaías, hijo de Amos. Finalmente Uzaías descansó entre sus antepasados y lo sepultaron en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, es leproso, y en su lugar reinó Jotam, su hijo. ¿Qué sucedió? Que entonces, como tuvo lepra, no pudo gobernar más, no pudo ser más el rey, y entonces el hijo de Jotam, fue el que lo sustituyó. Y entonces, ¿qué sucede? De que como estaba leproso, se murió.
se murió. Y entonces, ¿por qué sucedió eso? Porque no hizo las cosas bien. Cuando él estaba haciendo las cosas bien para Dios, Dios lo estaba ayudando. Pero después ya se engrandeció. ¿Y qué hizo? Empezó a hacer las cosas a su manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas de Dios y por Dios, y después nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, y no puede ser a la manera de nosotros, tiene que ser a la manera de Dios. ¿Ok? Capítulo 27. Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 27. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Y Jotam hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como había hecho Usías, su padre, solo que no irrumpió en el santuario del Señor, pero el pueblo seguía correspondiéndose. Jotam edificó la puerta principal del templo del Señor y realizó muchas obras sobre la muralla de la fortaleza. Además, levantó ciudades en la montaña de Judá, en los bosques, construyó fortalezas y torres. Entonces, fíjate lo que hizo. El hijo Jotam hizo lo mismo que hizo su papá Usías. Lo único que no hizo fue que no fue al templo para encender esencias. Que eso era una cosa que no debía hacer el papá. ¿Ok? Entonces él hizo lo mismo que hizo, pero entonces acá él empieza a construir la puerta principal del templo y a realizar muchas obras en las murallas. Empezó a reconstruir todas esas cosas. 5. También estuvo en guerra contra el rey de los anomitas y lo venció. Y ese año los anomitas le dieron 3.300 kilos de plata, 2.200.000 litros de trigo y 2.200.000 litros de cebada. Esto mismo entregaron durante el segundo año y el tercero. Entonces, ¿qué hizo él? Peleó contra los anomitas, le ganó a los anomitas. Entonces, ¿qué hicieron los anomitas? Empezaron a dar cosas. Acuérdense bien de que él construyó la puerta del templo y está haciendo cosas por Dios. Entonces cuando tú estás haciendo cosas por Dios, Dios te está ayudando y te va a ayudar. Y pues Dios le dio la victoria a él sobre los anomitas. Entonces los anomitas empezaron a darle cosas. 200 millones, 2.200.000 litros de trigo. Y le empezaron a dar 200.000 litros de cebada. Entonces todo eso era porque él estaba haciendo las cosas de Dios y para Dios, y lo estaba haciendo como Dios quiere. 6. Fue así como Jotam se hizo fuerte, pues preparó sus caminos delante del Señor. ¿Por qué se hizo fuerte? Porque preparó sus caminos delante del Señor. Cuando tú haces las cosas como el Señor quiere, el Señor le da fortaleza. Los demás hechos de Jotam y toda su guerra y sus caminos se hayan escrito en el libro de los reyes de Israel de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén por 16 años. Finalmente Jotam descansó entre sus antepasados y lo sepultaron en la ciudad de David. En su lugar reinó Ahaz, su hijo. Entonces lo que podemos ver, mira, él no hizo nada malo. Del único sí que hasta el momento no. Jotam no hizo nada malo. Entonces, ¿qué sucede? De cara, él se muere naturalmente y viene a reinar su hijo que se llama Ahaz. Ahora vamos para el capítulo 28. Ahaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años, pero a diferencia de su antepasado David, no hizo lo recto a los ojos del Señor. Fíjate lo que está sucediendo aquí. Ahaz tenía 20 años y cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años, pero en diferencia a sus antepasados, al antepasado de su David y al antepasado de su papá. No hizo lo recto en los ojos de Dios. 2. Sino que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y además
hizo imágenes fundidas en honor de Baal. Quemó incienso en el valle de Megiddón y hasta ofreció a sus hijos el holocausto siguiendo las repugnantes prácticas de la nación que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Asimismo ofreció sacrificios y quemó incensios en los lugares altos, en la colina y debajo de todo árbol frondoso. Fíjate lo que hizo él. El rey Ahab, ¿qué hizo? Cogió y estaba adorando a las imágenes fundidas. ¿Y qué hizo también? A los hijos los quemó, lo ofreció a los hijos como holocausto, como ofrenda, ofreció a los hijos. ¿Tú me entiendes? Que eso no estaba prohibido, eso Dios no lo permitía. ¿Quiénes eran los que hacían eso? La gente que adoraba a Baal y a la gente y las tribus que hacían esas cosas, que no eran de los israelitas. Esas cosas que ellos lo aprendieron porque ellos no desalojaron a todas las personas cuando ellos llegaron a esa tierra. Entonces, por eso es que ellos están aprendiendo todo eso. Y entonces esos reyes y esas cosas que ellos estaban adorando, esos Baal y todas esas cosas que ellos están adorando, todos esos ídolos, no eran buenos. Y Dios no quería de que adoraban a ídolos. Dios quería que además que lo adoraran a Él. Dios quiere que todos nosotros lo adoremos a Él. 5. Por eso el Señor su Dios lo dejó caer en manos del rey de Siria y los sirios lo derrotaron y lo llevaron a Damasco junto con un gran número de prisioneros. Ahaz también cayó en manos del rey de Israel, el cual lo derrotó y le causó gran mortandad por haberse apartado del Señor, el Dios de su padre. En un solo día, Pekahá, hijo de Ramalia, mató en Judá a 100,000 valientes. De igual manera, Sicrí, que era un ifranita muy aguerrido, dio muerte a Maseías, que era hijo del rey, a Sicrán, que era su mayordomo, y a Elcana, según en poder después del rey. Fíjate lo que sucedió. Él empezó a adorar a otros dioses. Él empezó a dar a sus hijos como holocaustos. Dios no le gusta nada de eso. ¿Qué sucedió? De que Dios lo entregó. ¿A quién? Lo entregó a los sirios. Entonces Dios se agüitó por eso, porque a Dios no le gusta eso. Entonces que lo entregó a los sirios. ¿Y qué le pasó? Se lo llevaron prisionero. Y entonces a los reyes, al rey, los derrotaron a todos ellos, a todos sus ejércitos, todos los derrotaron. Y entonces, ¿qué sucede? De que también los israelitas también lo pelearon con ellos. De igual manera, también Sicrí, que era ifranita, también lo atacó. En el 8, vamos para el 8 ahora, los israelitas también tomaron cautivo a 200,000 de sus parientes. Los israelitas también tomaron cautivo a 200,000 de sus parientes, además de mujeres y niños y niñas, y de arrebatarle un gran botín de guerra que se llevaron a Samaria. Había en Samaria un profeta del Señor, se llamaba Obed, y cuando el ejército iba entrando a Samaria, Obed salió y se enfrentó a ellos y les dijo. Bueno, yo voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿no? Me lo estoy preguntando yo mismo también. Fíjate, Israel, la gente de Israel y la gente de Judá, ellos son dos tribus. Ellos son dos tribus. Ellos eran 12, ¿no? Pero se dividieron. Y ellos eran de Dios. Y ellos estaban con Dios. Y Dios los estaba enseñando a ellos cómo vivir. Y entonces Dios mandaba a la misma gente de ellos a que lo castigara. Fíjate cómo es Dios, porque Dios es Dios, y Dios, muchas personas dicen, pues ¿cómo es que Dios va a hacer todo eso? ¿Cómo es que Dios, que es un Dios de amor, hace todo eso? A veces que nosotros nos ponemos a cuestionar a Dios, porque Dios hace las cosas, pero Dios hace las cosas
porque Dios sabe lo que hace. Aparte de eso, Dios fue el que lo hizo a todos ellos y Dios es el que nos hizo a todos nosotros. Dios puede hacer con nosotros lo que a Él le dé su gana. Nosotros no podemos cuestionar a Dios en nada. Dios sabe lo que está haciendo y todo lo que hace Dios lo hace por el bien. Fíjate, entonces ¿qué es lo que sucedió? Que los israelitas se llevaron a toda la gente. Había en Samaria un profeta. Entonces había un profeta que se llamaba Obed. Y cuando el ejército iba entrando en Samaria, Obed salió y se enfrentó a ellos y le dijo: tomen en cuenta que el Señor, el Dios de sus padres, ha entregado en manos de ustedes a Judá. ¿Ok? Le dice que Dios lo dejó de que ellos le ganaran a Judá, porque está enojado con ellos, porque Dios está enojado con ellos por eso, pero ustedes lo han matado con ira que ha llegado hasta el cielo. ¿Qué quiere decir que ha llegado hasta el cielo? Que Dios, que llegó hasta el oído de Dios, y a Dios no le gusta eso, que ellos estén cogiendo y estén matando a sus mismos hermanos. ¿Tú me entiendes? Porque Dios ya se están ensañando, están haciendo cosas mucho más peores y están haciendo cosas que ellos vieron hacer de otras naciones. 10. Ahora ustedes han venido a esclavizar a los de Judá y Jerusalén. Pero ¿acaso ustedes no han pecado contra el Señor su Dios? Él está diciendo que cómo ellos van a hacer eso si ellos también han pecado con ellos, como ellos. El 11. Así que escuchen, den libres a sus parientes que han hecho cautivos, porque el Señor está enojado con ustedes. Entonces Azarías, hijo de Jonán, Beriquías, hijo de Mesilomo, Ezequías, hijo de Salún, y Amasa, hijo de Giulat, que eran algunos de los efranitas más importantes, salieron al encuentro de los que venían de guerra y les dijeron: no traigan aquí a los cautivos porque pesa sobre nosotros. El pecado cometido contra el Señor ya se es muy grande nuestro delito, y grande también la ardiente ira de Dios contra Israel, y ustedes quieren añadir más a nuestros pecados y nuestra culpa. ¿Qué dice? Por los israelitas, ellos cogieron y derrotaron a la gente de Judá y a la gente israelita. ¿Y qué hicieron ellos? Porque ellos son parientes todos ellos. Y entonces Dios utilizaba otras naciones y otras personas para que vinieran y atacaran las personas porque no estaban haciendo lo correcto. Entonces, ¿qué hizo? Ya traían hasta cautiverio a los hermanos. Entonces Dios le dijo, el profeta fue y le dijo: no estén haciendo eso porque hasta ustedes mismos han pecado. Entonces, ¿cómo ustedes van a querer coger cautiverio a esa gente? Entonces, la gente, cuando vieron que traían a los cautiverios, dijeron: no los traigan, porque nosotros hemos pecado también, hay que hacerle caso a lo que dice Dios. 14. Entonces el ejército dejó libre a los cautivos y depositó el botín en los príncipes y toda la multitud. Los hombres ya mencionados se dedicaron a atender a los cautivos y con los despojos visitaron a los que estaban desnudos y los calzaron y le dieron de comer, de beber, los limpiaron con aceite a los más débiles, los montaron en asno y los llevaron a Jericó, la ciudad de las palmeras, para acercarlo a sus parientes, y ellos regresaron a Samaria. Entonces ellos le hicieron caso de lo que le dijo el profeta. ¿Qué hicieron? Que no lo llevaron cautiverio, y a los que tenían hambre le dieron comida, a los que estaban sin ropa le dieron la ropa. ¿Tú me entiendes? Entonces le hicieron caso a lo que el profeta le había dicho. 16. En aquel tiempo el rey Ahaz pidió la ayuda de los reyes de Asiria, pues también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y se habían llevado muchos cautivos. Fíjate, ahora qué hace el rey Ahaz. El rey Ahaz le pide ayuda ¿a quién? A los reyes de Asiria. Asiria no es de Dios. Asiria son los enemigos de Dios. Y entonces Ahaz, que es de Dios,
¿Tú me entiendes? Y que el rey, puesto por Dios y por los hermanos de Dios, ¿qué hizo? Fue a buscar ayuda a los asirias. Vamos a ver lo que sucede ahora. Pues 17. Pues también los edomitas habían venido atacados de Judá y se habían llevado muchos cautivos. También los filisteos se habían extendido por las ciudades de la llanura del sur de Judá y habían capturado Bet-Semin, Ayaón, Gederet, Socó y sus aldeas Tima. Y sus aldeas Gimso y sus aldeas se habían quedado a vivir en ella. Entonces fíjate lo que sucedió, de que él va a pedir ayuda a quién, al rey de Asiria. ¿Por qué va a pedirle ayuda al rey de Asiria? Porque los edomitas lo atacaron a ellos y se lo llevaron cautiverio. Y también los filisteos. Y entonces, ¿qué hace él? Bueno, ya Dios nos abandonó, Dios no está por nosotros. ¿Y qué hace? Empieza a pedirle ayuda a otras personas que no son las más apropiadas. ¿Por qué? Porque esa gente tiene sus propios dioses, esa gente adoran a los ídolos y eso no es bueno. 19. Y es que por culpa del rey Ahaz de Israel, el Señor le había humillado a Judá, pues la conducta de Ahaz en Judá había sido desenfrenada y Ahaz había pecado gravemente contra el Señor. También el rey Tiglat-Pileser de Asiria atacó a Ahaz, lo mantuvo sitiado sin brindarle ningún apoyo. Fíjate lo que sucedió, porque esto es lo bueno que tiene la Biblia, que la Biblia te explica por qué está sucediendo las cosas. Fíjate que todo eso fue por culpa de ¿qué? De Ahaz. Ahaz no empezó a hacerle cosas que eran contrarias a lo que debía de hacer. Cosas que eran pecados, cosas que Dios no le gustaba. Y entonces, como él era el rey, toda la culpa lo cargó ¿quién? El pueblo. Porque el pueblo hacía lo que el rey decía. Y entonces todo el pueblo empezó a cargar la culpa que el mismo el rey había hecho. Entonces fíjate como dice aquí en el 21. Y aunque Ahaz saqueó el templo, fíjate lo que hace ahora. Y aunque Ahaz saqueó el templo del Señor y el palacio real y las mansiones de los príncipes y todo, ¿se lo dio quién? Se lo dio al rey de Asiria. Esto no lo ayudó. Al contrario, mira, sacó las cosas del templo para dárselo quién? Al rey de Asiria. Para colmo, 22, para colmo, mientras más lo presionó el rey de Asiria, mayor fue el pecado del rey Ahaz contra el Señor. Mientras más lo presionaba, muchas más malas hacía el rey Ahaz y se lo daba a quién? Al rey de Asiria. 23. Pues Ahaz ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que lo habían derrotado y dijo: ya que los dioses de Siria ayudan a sus reyes, yo también voy a ofrecerles sacrificio para que me ayuden. Pero esos dioses fueron la ruina de Ahaz y la de todo Israel. Fíjate la mentalidad que tiene él, que empieza a servirle a esos dioses. ¿Por qué? Porque esos dioses ayudaban a los reyes. ¿De dónde? De Damasco. Entonces le sacrificó, hizo sacrificio para los reyes, para los ídolos, para los dioses de Damasco, que lo habían derrotado a él. Y dice que esos dioses ayudaban a los sirios, a la gente de Siria. Pero ¿quién es más poderoso? ¿Los dioses de esa gente o el Dios de nosotros? El Dios de Israel. El Dios de Israel es más poderoso. Dios permitía que sucediera todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y eso es lo que hay que comprender, de que Dios permite que sucedan las cosas para que uno aprenda. 24. Además de todo esto, fíjate, ahora vamos a ver lo que más hace. Además de todo esto,
Ahaz recogió los utensilios del templo de Dios y lo hizo pedazos. Luego cerró la puerta del templo del Señor y se hizo altares por todos los rincones de Jerusalén. Fíjate lo que hizo. Cogió los utensilios del templo, los cogió y los rompió y cerró la puerta del templo. También levantó lugares altos en toda la ciudad de Judá para quemar incenso a dioses extraños, con lo que provocó la ira del Señor, el Dios de sus padres. Yo quisiera decir una cosa, ¿no? Fíjate, para que tú veas, Dios permite que tú hagas lo que tú quieras hacer. Si Dios hubiera querido, Dios le hubiera mandado una lepra o le hubiera mandado cualquier cosa y lo hubiera matado en el mismo momento. Pero Dios permite y Dios está en control y Dios deja que pase lo que quiera pasar. Dios sabe lo que está, y cuando Dios está haciendo eso es porque Dios quiere darnos a nosotros y a ellos darle una lección y enseñarle de que Él es el Dios. Dios es muy bueno con todas las cosas malas que ustedes vean, no las cosas malas que ustedes vean de que Dios le está haciendo a ellos. Ahora, por ejemplo, a nosotros, los hijos de nosotros, si yo no tengo hijos, pero si usted tiene hijos, al hijo de usted lo castiga. Y si usted castiga a su hijo, ¿por qué? Porque hizo una cosa mala y porque usted quiere de que su hijo haga las cosas buenas. Y Dios castiga a todas las personas que hacen cosas malas. Por eso es que Dios es Dios. ¿Ok? Fíjate cómo dice aquí en el 26. Los demás hechos de Ahaz y todos sus actos, primeros y últimos, se hayan escrito en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Finalmente, Ahaz descansó entre sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de Jerusalén. Aunque no lo pusieron en los reyes de los sepulcros de reyes de Israel, en su lugar reinó Ezequías, su hijo. ¿Qué es lo que pudimos aprender aquí? Aquí lo que pudimos aprender es de que los reyes estaban haciendo las cosas que no están de acuerdo con lo que Dios dice de que debían de hacer. Entonces, ¿qué hacía Dios? Dios mandaba otro ejército para que lo castigara. Y entonces, la mayoría de las veces lo que podemos ver es que si usted le hace caso a Dios, Dios va a estar con usted. Si usted no le hace caso a Dios, Dios no va a estar con usted. Y todo, fíjate todo lo que hizo esos reyes, todo eso es lo que hizo los reyes. El rey ese cogió y le dio sus hijos, se los dio a quién. Los quemó, los puso como ofrenda, los dio como ofrenda. En el templo de Dios, ¿qué hizo? Cogió y rompió los artículos de los templos de Dios. ¿Quién de nosotros hemos hecho algo así? Ninguno de nosotros hemos hecho nada así. Ninguno de nosotros hemos hecho los pecados esos tan grandes que cometieron esas personas. Y podemos ver, y lo vamos a ver más adelante, de que Dios los perdona. Dios los perdona. ¿Por qué Dios los perdona? Porque Dios es amor y Dios es muy misericordioso. Y si tú cometes un pecado y tú le hablas con Dios y le dices el pecado que cometiste a Dios, Dios te va a perdonar, porque Dios lo que quiere es tener una relación con nosotros. Nosotros somos los que no queremos tener relación con Dios. Pero eso es lo que quiere Dios, que nosotros tengamos una relación con Él. Vamos aquí para el capítulo 29, que este va a ser el último capítulo en el día de hoy. Dice así: Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías y era hija de Zacarías. Y Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho David, su padre. Fíjate, él está empezando a hacer las cosas rectas. Vamos a ver si sigue haciendo las cosas rectas, porque todos nosotros empezamos bien con Dios.
Cuando empezamos yendo a la iglesia y que se cuatro y que mis amigos, pero después nos vamos enfriando y entonces después empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y eso no es bueno. Versículo 3. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías abrió la puerta del templo del Señor y la reparó. Fíjate, ya está empezando a hacer cosas buenas. La puerta que ese hombre había roto, él la está arreglando todo ahora. Y convocó a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y le dijo: escúchenme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen el templo del Señor, el Dios de sus padres, saquen del santuario toda impureza, porque nuestros padres se han rebelado, han hecho lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios, pues lo han abandonado, se han apartado del tabernáculo del Señor y les han dado la espalda. ¿Qué está diciendo él? Él está haciendo las cosas de Dios, quiere hacer las cosas de Dios y está empezando bien, está empezando bien. Ezequías empezó de lo mejor, abrió la puerta del templo, las reparó, escogió a los sacerdotes, a los levitas, los reunió y le dijo que se santificaran y que limpiaran el templo, porque el templo estaba impuro. Entonces quería que purificaran el templo. Y una de las cosas que nosotros podemos ver, que Dios es puro y a Dios le gustan las cosas puras. Y cuando nosotros vayamos a Dios, nosotros tenemos que ir con un corazón puro, con un corazón limpio y con nuestra alma limpia. Porque así es como nosotros podemos tener una buena relación con Dios. Y eso es lo que quiere Dios. 7. Hasta llegaron a cerrar las puertas del astrillo y apagaron las lámparas y no quemaron incenso en el santuario ni ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. Él está diciendo lo que habían hecho los antepasados. Los reyes antepasados, de que ellos cerraron la puerta del astrillo, que apagaron las lámparas y no le quemaban incenso al Señor, no le daban nada al Señor como el Señor quería que le hiciera. Eso es lo que le está diciendo a los sacerdotes, que esas personas habían hecho, que por eso tenían que purificar el templo. Por eso, 8, por eso la ira del Señor ha venido sobre Judá y Jerusalén y lo ha entregado a la confusión, a ser objeto de maldición, de burla, y como ahora pueden ver, miren a nuestros padres muertos a filo de espada. Por eso nuestros hijos y nuestras hijas y hasta nuestras mujeres han ido al cautiverio. Le está diciendo, fíjate, que por todo eso que están haciendo, que habían hecho ellos, que no habían quemado incensia y que no estaban correspondiendo a Dios como Dios quería, que Dios lo había maldecido. Y entonces a todos ellos ahora eran la burla de todos los pueblos. ¿Por qué? Porque venían toda la gente y los derrotaban y peleaban con ellos, les ganaban, se llevaban a los hijos y se llevaban a las mujeres y los ponían en cautiverio por todas esas cosas malas que estaban haciendo ellos. Pero yo, ahora fíjate lo que le dice él aquí en el 10, pero yo he decidido hacer un pacto con el Señor, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Dice que él va a hacer un pacto ahora con Dios. ¿Para qué? Para que Dios le quite toda esa ira que él tiene contra el pueblo de Israel, contra Judá, que se la quite. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo las cosas malas, pero él va a empezar a hacer las cosas bien y vamos a ver lo que va a suceder. Ahora fíjate lo que dice aquí. No se engañen, hijos míos, que el Señor lo ha escogido para que estén en su presencia y le sirvan, y sean sus ministros
y le quemen incenso. Fíjate lo que le está diciendo a él. No se engañen, que no se engañen, no se engañen. ¿Por qué? Porque el Señor le ha escogido a todos ellos. ¿Para qué? Para que ellos sean ministros del Señor y le quemen incienso. De esa misma manera a nosotros, el Señor nos ha escogido a todos nosotros. Nosotros no quemamos incienso ahora, pero nosotros somos ministros. Nosotros somos ministros, nosotros tenemos que hablarle la palabra del Señor a todas las personas. Nosotros tenemos que vivir para el Señor y dejar de vivir para nosotros. 12. De los hijos de Coa se dispusieron a servirle a los levitas, Mahat, hijo de Amasías, y Joel, hijo de Azarías. De los hijos de María, Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Yalidel. De los hijos de Gusén, Joá, hijo de Simán, y de Yedén, hijo de Joá. De los hijos de Elisafán, Semerí y Yesgui. Y de los hijos de Asafá, Zacarías y Matanías. De los hijos de Gemán, Yeí y Semeí. De los hijos de Judá, Samaís. Y dice, esto es lo que pudimos ver, de que muchas personas, cuando él les dijo eso, quisieron ayudar y quisieron hacer las cosas que él quería hacer para el Señor. Vamos a ver qué sucede ahora en el 15. Estos reunieron a sus parientes, se santificaron y entraron para limpiar el templo del Señor conforme a las órdenes del rey y la palabra del Señor. 16. Los sacerdotes que entraron a limpiar el templo del Señor sacaron toda la impureza que hallaron allí dentro y la arrojaron al río del templo del Señor. De allí los levitas la arrojaron al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero a las 8 a los 8 días del mismo mes fueron al portico del Señor y 8 días después habían santificado el templo del Señor. El día 16 del mes primero habían terminado. Fíjate, entonces ellos cogieron, empezaron a limpiar el templo y a qué, y a purificar el templo como ellos lo habían, como el Señor se lo había dicho, el pacto que habían hecho, ¿no? Y entonces vamos a ver qué sucede aquí en el 18. Entonces se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado todo el templo del Señor, el altar de holocaustos y todos sus utensilios, y también la mesa de la procesión con todos sus utensilios. Hemos preparado y santificado igualmente todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Ahaz durante su reinado. Allí están ya ante el altar del Señor. Entonces ellos le están diciendo que ya cogieron y limpiaron todo y que todo está, hasta que los utensilios que Ahaz había roto, ya lo habían arreglado todo. Aquí en el 20 dice: entonces el rey Ezequías se levantó por la mañana y reunió a los principales de la ciudad y subió al templo del Señor. Allí Ezequías ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que ofrecieran sobre el altar del Señor 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para la expiación del reino del santuario y de Judá. Cogió entonces, dijo a los sacerdotes que eran los levitas, ¿no? que venían del latigo de quién, de Aarón, que eran los encargados de darle los holocaustos a Dios, que hicieran eso. Le dio 7 cabras y le dio los novillos. Aquí en el 22, fíjate como dice: los novillos fueron sacrificados y los sacerdotes recogieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Luego mataron los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar, y los mismos hicieron con los corderos. Después se acercaron al rey y a la multitud los machos cabríos para la expiación. Pusieron sobre ellos sus manos. Los sacerdotes los mataron
con la sangre de ellos hicieron la ofrenda de expiación sobre el altar para reconciliar a todo, pues todo Israel mandó el rey que se hicieran el holocausto y la expiación. Entonces el rey había mandado que hicieran toda esa ceremonia y todas esas cosas, ¿no? Toda esa ofrenda, ¿para quién? Para él y para el pueblo, porque todo el mundo había pecado. Entonces cuando uno había pecado, cuando estaba pecando en ese tiempo, había que ofrecerle holocausto y había que ofrecerle ciertas cosas que el Señor había dicho en el libro de Levíticas, todas las cosas que él necesitaba cuando la gente hacía un pecado. ¿Me entiendes? Entonces ahora él está haciendo todo eso que el Señor había pedido a todos ellos. 25. Ezequías también puso en el templo del Señor levitas con címbalos, salterios y arpas en obediencia al mandamiento de David de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque ese mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Y usted sabe bien de que David era músico, David le gustaba cantar y David siempre le gustaba cantarle al Señor. Y si ustedes se recuerdan bien, una vez cuando David estaba trayendo el arca, que estaba cantando y estaba bailando, que sé cuando su mujer le dijo, y tú estás, el rey está bailando, estás contento, ¿qué cosa es eso? ¿Cómo tú que el rey va a estar en eso? Era que David tenía el corazón para Dios, y David quería las cosas de Dios, y David se embullecía, se divertía cada vez que veía, hacía una cosa buena para Dios. ¿Ok? 26. Los levitas tenían los instrumentos de David. Los levitas tenían los instrumentos de David y los sacerdotes las trompetas. Entonces Ezequías ordenó a ofrecer el holocausto en el altar, y cuando dio comienzo el holocausto, dio también comienzo el cantito del Señor con las trompetas y los instrumentos del rey David de Israel. 28. Toda la multitud adoraba los cantores, cantaban y los trompeteros hacían sonar las trompetas. Todo esto duró hasta que el holocausto se consumió. Y cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey se inclinó y adoró. Y lo mismo hicieron todos los que estaban en él. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabaran al Señor con las palabras de David y del vidente Asaf. Y ellos alabaron con alegría y se inclinaron y adoraron. 31. Entonces Ezequías dijo: ahora ustedes se han consagrado al Señor. Acérquense pues y presenten sacrificios y alabanzas en el templo del Señor. La multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los de corazón generoso ofrecieron holocaustos. 32. El número total de los holocaustos que ofrecieron la congregación fue de 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto del Señor. La ofrenda fueron 600 bueyes y 3000 ovejas, pero los sacerdotes eran pocos y no alcanzaban a desarrollar los holocaustos, así que sus parientes levitas lo ayudaron a terminar la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron. Y es que el corazón de los levitas fue más recto para santificarse que el de los sacerdotes. Fíjate lo que está sucediendo. Eran tanto el holocausto, era tanto lo que tenían que ofrecer, de que eran poquitos los sacerdotes que había. Entonces, ¿qué hicieron? Los parientes de ellos, que son los levitas, que eran los únicos que podían, que eran los encargados de hacer las cosas en el templo, ¿no? ¿Qué hicieron? Ellos se santificaron también. ¿Y qué hicieron? Ellos empezaron también a darle ofrenda a Dios. Y estaban muy contentos por lo que estaban haciendo. 35. Así hubo abundancia de holocaustos con la grasa de las ofrendas de paz y la liberación de cada holocausto.
y el servicio del templo del Señor quedó restablecido. Fíjate cómo dice aquí, y el servicio del templo del Señor quedó restablecido. Y Ezequías se recogió con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado para el pueblo, porque todo fue hecho con rapidez. Fíjate lo que sucedió hacía rato, ¿no? Hacía muchos libros y esto estaba estudiando, ¿no? De Génesis, estoy estudiando esto. Y hacía rato, mucho rato que yo no había escuchado, ni había leído, ni había estudiado de que le habían dado holocausto a Dios. Que eso estaba en el libro de Levíticos. ¿Tú me entiendes? Ellos estuvieron por el desierto mucho tiempo, estuvieron haciendo muchas cosas, pero yo hasta ahora, de todos esos libros que yo leí, yo no había leído de que le habían dado esas cosas a Dios como se lo estaban dando ahora. ¿Qué quiere decir? Que Ezequías estaba haciendo una cosa muy buena para Dios, y eso es lo que Dios quiere. Y todo eso, todos ellos tenían que haber hecho eso cada vez que ellos cometían un pecado, pero ellos no lo estaban haciendo. Eso es como ahora nosotros mismos hoy en día. Nosotros cometemos pecado, porque todos cometemos pecado. Pero todos cometemos pecado. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer cuando nosotros cometemos pecado? Hablar con Dios y decirle a Dios que nosotros cometemos un pecado y arrepentirnos. Arrepentirnos, porque si no hacemos lo que la palabra dice que debamos hacer, no estamos teniendo una buena relación con Dios. Entonces nosotros tenemos que estudiar la Biblia y tenemos que hacer lo que la Biblia diga que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a estudiar la Biblia y la vamos a estudiar y no la vamos a conocer de arriba abajo cuando no vamos a tener ningún cambio? Todos nosotros tenemos que tener un cambio, y ese cambio es lo que quiere Dios. Dios quería que los israelitas cambiaran, pero ellos no querían cambiar. Nosotros tenemos que tener un cambio y nosotros no queremos cambiar, pero nosotros tenemos que cambiar porque nosotros somos hijos de ¿quién? Nosotros somos hijos de Dios, y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Muchas gracias por todas las personas que están escuchando mi clase, y voy a terminar ya la clase de hoy, y para la semana que viene vamos a comenzar en el libro, en el capítulo 30. Y que tengan muchas salud y cuídense porque estamos en unos tiempos un poquito extraños. Bye.